Durante todas estas semanas hemos estado hablando sobre la primera carta del apóstol Pedro, una carta que la escribió a un grupo de hermanos del Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, el Asia Menor. Y era una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que estaba atravesando por dificultades, por presiones, por rechazo, por calumnias. Y el apóstol Pedro les escribe para darles una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza. Y el domingo pasado comenzamos a hablar acerca de algunas exhortaciones específicas que Pedro le decía a esta iglesia de cómo ellos debían comportarse y qué ellos debían hacer. Por ejemplo, la semana pasada hablamos que Pedro les decía, en medio de las dificultades, que sean sobrios, que velen, que se mantengan despiertos, que no se duerman, que se mantengan vigilantes, listos para la acción. Son exhortaciones que uno le da a una persona que está atravesando por dolor, por sufrimiento, por persecución, por rechazo. Uno no puede adormecerse frente a los males, a la corrupción que hay en el mundo. Uno tiene que mantenerse velando, despierto. Pedro también dice que pongan su esperanza en lo que Dios tiene preparado para nosotros, en esa gran herencia. Todo esto está en el mensaje del domingo pasado. También Pedro les exhorta a que no se conformen a los deseos carnales que antes tenían cuando estaban en ignorancia, cuando estaban en tinieblas, sino también le dice que sean santos como nuestro Padre Celestial, que nos ha llamado, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, que andemos en pureza. En este sentido debemos conducirnos con temor a Dios, temor a las consecuencias. Como dijimos, cuando alguien conoce de energía eléctrica, no va a agarrar un cable de alta tensión así por así, sino que lo hace con mucho cuidado, con temor, y eso le protege. Y por último, dijimos el domingo pasado que Pedro les exhortaba a amarse profundamente, intensamente, porque en medio de dificultades, cuando una familia atraviesa por un dolor, una pérdida, situaciones difíciles, enfermedad, quebranto, es probable que esa familia comience a desintegrarse, comience a levantarse culpabilidades, condenaciones y separaciones. Entonces Pedro les exhorta a que se mantengan unidos. Todo eso lo vimos en el capítulo 1. Así que entrando hoy al capítulo 2, el versículo 1, acerca de las exhortaciones que el apóstol Pedro da a esta iglesia sufriente, ¿qué es lo que uno se pregunta? ¿Qué uno le dice a alguien que está sufriendo? ¿Qué uno le dice a alguien que está atravesando por dificultades, que está atravesando por rechazo? ¿Qué uno le dice? Estas son las exhortaciones de la palabra de Dios del apóstol Pedro a esta iglesia que estaba atravesando por dificultades. Él dice en el versículo 1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Él usa la palabra desechar. Desechar implica desvestirse o quitarse una prenda, quitarse una camisa, un pantalón, un reloj, un adorno. Es como cuando uno desecha algo, uno tira algo. ¿Qué le está diciendo Pedro? Que desechen, que se quiten de encima, que no se vistan con un tipo de ropa, con una ropa que tiene que ver con malicia. Dice, desechen, quítense de ustedes toda malicia, es decir, todo lo que es malo, todo lo que es negativo, todo lo que se relaciona con la maldad, todo lo que tiene que ver con las tinieblas, todo lo que tiene que ver con nuestra vida pasada, el orgullo, vanagloria, mentiras, lascivia, pornografía, infidelidades, enojo, chismes, todo lo que tenga que ver con maldades. Dice, no se vistan de eso, al contrario, desvístanse, desechen esas actitudes, desechen esos sentimientos y esas emociones, desechen, quítenselo de encima. Nosotros como creyentes no vivimos como vivíamos antes, en maldad y todas esas cosas. Sigue diciendo, todo engaño, desechen todo engaño. La palabra en griego para engaño aquí es dolos. Qué interesante. Cuando alguien comete un dolo,
Aquí se habla de una astucia, de un seducir como un anzuelo, como cuando el pescador tira el anzuelo con una carnada que se ve atractiva, pero el pescador lo que quiere es atrapar su pez con el anzuelo que va a presionar, que va a entrar en la boca de este pez. Dice que se quiten de ustedes todo vestigio de dolo, todo vestigio de astucia, de habilidad para engañar. Lo contrario a dolos es adolos, es decir, sincero, puro, sin adulteración. Dolo, entonces, engaño significa cualquier tipo de fraude, de mentira, de engaño. Pero también dice, desvístanse, desechen toda hipocresía. La palabra hipocresía en el griego definía a los actores en un drama, en una función, porque usaban caretas, y unas caretas a veces especiales que les ayudaba a proyectar su voz, porque no había sistema de sonido como lo tenemos hoy en día. De modo que la hipocresía era una dramatización donde tú hacías la función de un personaje que no eras tú, imitando una voz, imitando unas emociones, unos sentimientos. Entonces, la hipocresía consiste en pretender tener cualidades o creencias que uno realmente no tiene. Hipocresía tiene que ver cuando uno está fingiendo, o fingiendo amor, o fingiendo poder, o fingiendo riqueza. Uno no está siendo auténtico, y consiste en cubrir el pecado y la maldad bajo la apariencia de bondad y de justicia. Y Pedro dice, quítense toda hipocresía, quítense todo engaño, quítense de ustedes toda malicia, todo vestigio de malicia. Pero también dice las envidias, quítense las envidias. La envidia es una especie de sentimiento, de rencor, de resentimiento, de disgusto hacia el éxito o las posesiones o la prosperidad de otra persona. Por eso, cuando somos envidiosos del éxito de alguien, esa envidia nos impide gozarnos, alegrarnos con esa persona por lo que esa persona ha recibido. Y dice, y quítense toda difamación. La palabra que usa la versión Reina Valera es detracciones, es decir, comentarios hirientes, personas chismosas, calumnias, palabras abusivas, dichas falsamente que dañan una reputación. Es la calumnia y las murmuraciones cuya intención es dañar la reputación de otro. Así que Pedro en este primer versículo dice, quítense, desechen, tiren, pongan a un lado todos estos elementos que, si uno se fija bien, ellos estaban precisamente rodeados de eso, rodeados de personas hipócritas, engañosas, con maldad, con astucia, con envidia, con hipocresía, con calumnias. Estaban rodeados de ese tipo de personas. ¿Y qué sucede? Si yo vengo de ese mundo de maldad, y aparte de eso estoy rodeado de personas así, lo más natural es que yo comience a conducirme de esa manera. Por eso hemos dicho que el cristianismo es una contracultura. Nosotros vivimos contra la corriente. Jesucristo dice que no seamos vencidos del mal, sino que con el bien venzamos el mal. El apóstol Pablo también habla de esto. Dice que devolvamos bien cuando nos hacen mal. Nosotros vivimos en una cultura diferente. Lo normal sería que si alguien me hace un mal, yo les respondo también con un mal. Pero lo que Jesús nos está hablando es de que no nos dejemos influenciar por el medio ambiente, que no nos dejemos influenciar por la maldad circundante. Nosotros somos diferentes. Dice la palabra de Dios, y aquí mismo en Pedro,
que nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Por eso salimos de la oscuridad, salimos de la ignorancia, salimos de la perdición, íbamos hacia una condenación eterna y Dios tuvo misericordia de nosotros y ahora estamos en la luz, ahora conocemos a Dios, ahora tenemos una relación personal con Dios y no una vida religiosa. Por eso Pedro le dice, desechen estas cosas, desvístanse de estas cosas, no se vistan con las mismas ropas, las mismas actitudes, los mismos vestidos de sus opresores, de sus atacantes. No permitan que el amor se enfríe. No murmuren como ellos murmuran. No hagan lo malo como ellos hacen lo malo. No sean hipócritas como ellos son hipócritas. Nuestra ropa es una ropa diferente. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, habla del ropaje del cristiano. Dice a partir del versículo 2 que nosotros, dice, sean siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esfuércense para mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Dice el capítulo 4, versículo 25 de Efesios, hable cada uno con su prójimo la verdad, dejen la mentira. Si se enojan, no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, resuelvan sus diferencias. En el versículo 28 dice, el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Dice el versículo 29, eviten toda conversación obscena, palabras descompuestas. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Dicen también en el versículo 31, abandone toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Versículo 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este es el ropaje del cristiano. Esta es la vida del creyente. Ahora, para nosotros, como seres humanos limitados, impotentes, finitos, para nosotros esto es imposible. Pero Dios ha colocado su Espíritu Santo en nosotros. Por eso la vida cristiana no es como una religión. La vida cristiana es una relación con Dios. Y en esta relación con Dios, Dios mismo nos va edificando, nos va transformando, va haciendo una obra en nosotros, dentro de nosotros. En la medida que vamos caminando y conociéndole más, nosotros vamos transformados, dice, de gloria en gloria en la semejanza de Él. Así que no estás solo, tú no estás sola tratando de vivir la vida cristiana. En momentos de angustia, en momentos de dolor, Dios está contigo, Dios te protege, Dios es quien te cambia. Y Él usa las circunstancias para transformar tu carácter. Pedro llama a sus lectores ahora no solamente a dejar cosas, sino a una acción positiva. No pueden quedarse estáticos quitándose esa ropa de malignidad, sino que deben desear algo. Y dice el versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Aquí cuando dicen que deseen, este desear es un anhelo profundo, es un anhelo intenso. Este anhelo profundo que Pedro señala aquí se asemeja solamente como el de un bebé que está gritando a todo pulmón, que está pasando hambre, que está privado de su leche. Ahora nosotros que tenemos una nieta nueva, pues yo creo que cada año tenemos nietos nuevos. Ya vamos por 4, nos faltan 8 para la docena.
Ahora que tenemos una bebé nueva, sabemos lo que es gritar a todo pulmón. Y eso que yo no estoy pasando mala noche ahí. Pero de vez en cuando escucho. Que comienza con un y cuando viene a ver, ustedes saben que se riega. Pero los que somos padres, que hemos cuidado a nuestros hijos, ¿verdad? Que hemos estado con nuestros hijos, sabemos cuando un muchacho está gritando por hambre. Es un deseo ardiente, ferviente, intenso y que no para. Uno piensa, pero es que se va a poner ronco, se va a poner ronca, va a perder la voz. No, sigue gritando. Así dice Pedro, que nosotros tengamos ese deseo vehemente, ardiente, como un niño que está gritando por su leche, un niño que está pasando hambre y está gritando por su leche hasta que no le den la leche. Lo que Pedro dice, mantengámonos como los niños recién nacidos, anhelando la palabra de Dios, porque por ella vamos a crecer. El cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios es un cristiano que no va a crecer. El cristiano que no lee, que no medita, que no estudia, que no memoriza la palabra de Dios, la Biblia, no crece. Miren, por más brincos que demos, por más lenguas que hablemos, y yo estoy de acuerdo con todos los brincos y con las lenguas y con la adoración y el saltar, con todo eso. Pero por más brincos que demos, si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a crecer, no vamos a madurar. Por eso no vivamos solamente oyendo, mirando mensajes en la radio, en la televisión, en la iglesia. Eso es maravilloso. Pero no vamos a crecer solamente oyendo mensajes, leyendo buenos libros. Vamos a crecer leyendo, estudiando la palabra de Dios. Oír mensajes, todo eso es muy bueno. Pero tenemos que comer, tenemos que beber la leche espiritual, nutrirnos a través de ella. Por eso no esperes alimentarte solo cada vez que vengas aquí al templo a escuchar un mensaje en un culto, en un estudio bíblico, en la célula, en el grupo de alcance. No esperes. Cultiva la lectura de la palabra de Dios. Cultiva el estudio de la palabra de Dios de manera personal, de manera individual. Pedro les hace saber que la leche del Señor produce crecimiento. Un cristiano que no lee, que no estudia la palabra de Dios, no va a crecer. Y este es el propósito de su exhortación. Deseen como niños la leche espiritual, pura, no adulterada, para que por ella crezcáis. Si queremos crecer en nuestra relación con Dios, madurar en la fe, tenemos que anhelar la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la palabra de Dios con seriedad? ¿Cuándo fue la última vez que nos metimos en la palabra de Dios a estudiarla con profundidad? Claro que hay otros elementos que lo enseñamos en nuestra Academia Bíblica de Crecimiento para crecer en la vida cristiana, como lo son el orar. Claro, un cristiano que no ora no crece. O el congregarnos, un cristiano que no se congrega no crece. O la obediencia, un cristiano que no obedece no crece. O un cristiano que no comparte su fe, que no discipula a otros, no crece. O un cristiano que no sirve, que no desarrolla y emplea sus dones y talentos, no crece. Pero la Biblia es fundamental. Es la segunda exhortación del apóstol Pedro. En el versículo 5 dice, también ustedes, como piedras vivas, la otra exhortación, sean edificados. ¿Sean qué? Edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, nosotros tenemos un grandísimo privilegio. Nosotros somos edificados por Dios y nos edificamos mutuamente los unos a los otros. Nosotros somos una casa espiritual, dice aquí. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos casa de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos morada de Dios. El Espíritu de Dios nos habita. Jesucristo está en nosotros. Nosotros, como cantábamos ahorita, somos el pueblo de Dios, somos la comunidad de Dios.
Nosotros somos los hijos de Dios, los creyentes del mundo, la familia de Dios. Somos parte los unos de los otros. Como piedras, como bloques, estamos siendo edificados y nos complementamos unos a otros. Tenemos una piedra encima, una piedra debajo, una a los lados, uno para acá, y nos estamos apoyando mutuamente. Los cristianos no somos islas. No estamos en nuestras casas viviendo nuestra vida cristiana de manera separada del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada miembro está pegado a otro miembro, y así somos parte del cuerpo y nos nutrimos todos juntos. Como casa espiritual somos edificados. Estamos todos creciendo juntos. Estamos todos ayudándonos mutuamente. Estamos todos edificándonos mutuamente. Nos apoyamos, nos sostenemos, oramos los unos por los otros. En las adversidades estamos juntos. En el gozo y la alegría estamos juntos. No lo envidiamos cuando alguien progresa. Por eso, como piedras vivas, no piedras muertas, como piedras vivas, nosotros somos edificados. ¡Qué bendición, hermanos! Que Dios está realizando una obra de edificación en tu vida. Que el que comenzó en ti la buena obra la está perfeccionando, la está purificando, la está moldeando hasta que Cristo venga. Dios no se cansa de edificarte, Dios no se cansa de transformarte, de moldearte. Él usa las circunstancias, Él usa las personas, Él usa su Espíritu Santo. Todo lo que esté a su alcance, todo obra para bien para nosotros, para que nosotros seamos edificados. Y dice aquí, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren, hermanos, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. No todo el que dice gloria a Dios es una alabanza que sube al cielo. No todo sacrificio es aceptado por Dios. No todo incienso que se quema sube a la presencia de Dios. No todo acto religioso o acto humano o acto bondadoso sube a la presencia de Dios. El pueblo de Dios, la familia de Dios, la casa de Dios, los hijos de Dios, donde quiera que estemos en el mundo, somos los únicos que nosotros llegamos hasta la presencia de Dios como sacerdotes, como intercesores, para ofrecer a Dios sacrificios aceptables a Él, sacrificios que le agradan, que le sacan una sonrisa. A veces uno piensa, porque una persona da 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, lo que fuera, a los pobres, Dios se agrada. Eso es algo bueno, claro que sí. Pero Dios conoce el corazón. Él sabe si lo estamos haciendo por vanagloria. Él sabe si lo estamos haciendo para cubrir una mala trayectoria, como la mayoría de los vicios que hay. Ron, cerveza, cigarrillo, todo. Invierten en la gente, invierten en el deporte. Una dicotomía, una doble moral, matando gente, destruyendo familias por un lado, pero por otro lado tratando de ayudar para cubrir esa sombra negativa de maldad en las familias del mundo. No todo lo que nosotros hacemos es recibido por Dios. No todo, gloria a Dios, sube a la presencia de Dios. Hay muchas acciones que se hacen por vanagloria. Muchas acciones que se hacen para brillar, para que la gente me diga que yo soy bueno, que yo soy santo, que qué bien lo estoy haciendo. Son sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nuestra conducta, nuestra obediencia, cuando predicamos el evangelio, cuando estamos discipulando a otros, cuando servimos con nuestras acciones, todo esto agrada a Dios. Y todo esto, dice aquí, por medio de Jesucristo. Hermanos, Dios ha concentrado
todo en la persona de Jesucristo. Nada se hace fuera de Jesucristo. El mundo fue hecho a través de Jesucristo. Nosotros hemos sido creados a través de Jesucristo. La salvación, el perdón de pecados es a través de Jesucristo. La llegada, la ida al Padre es a través de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el apóstol Pedro dijo: debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Si alabamos a Dios, lo hacemos a través de Jesucristo. Si servimos a Dios, lo hacemos a través de Jesucristo. Si ayudamos al prójimo, lo hacemos a través de Jesucristo. El único que nos lleva al Padre, el único que salva, el único que perdona, el único que liberta es Jesucristo. No es esta iglesia, no es otra iglesia, no es un pastor, un sacerdote, es Jesucristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos por medio de Jesucristo. Todo lo que recibimos, lo recibimos por medio de Jesucristo. La paz, la liberación, el perdón, la herencia en los cielos, la vida eterna, la sanidad, todo es a través de Jesucristo. Ellos tenían, esta iglesia a quienes Pedro le escribe, tenían una vida transformada, una vida cambiada, habían nacido de nuevo, eran nuevas criaturas. El Espíritu Santo estaba en ellos, hermanos. Dios está esperando esa parte de nosotros. No que estemos jugando a la iglesia, no que estemos asistiendo a una iglesia como cuando asistíamos a misa para callar nuestra conciencia, o dando una limosna, o ayudando al pobre, ayudando a una persona necesitada, para callar nuestra conciencia y entendiendo que con eso ya cumplimos con Dios. Si no venimos a Dios a través de Jesucristo, estamos perdidos. El único que puede sacarnos del hoyo, de la oscuridad, del pecado, de la maldad, de la condenación, el único que puede hacerlo es Jesucristo. Y cuando nosotros venimos a Él, Él coloca su Espíritu Santo en nosotros y comenzamos a caminar en una nueva vida con el poder de Jesucristo a través de su Espíritu Santo.